aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Seguramente muchas veces David pudo experimentar esta palabra al momento de enfrentar la guerra, al momento de ser perseguido por sus enemigos. Pero él de una manera plena y completa podía expresar desde lo profundo de su corazón: Señor, levántate, sálvame, porque tú has prometido que vas a ser un escudo alrededor de mí. Esa es la misma palabra que creemos. Levántate y sálvame. Puedes decirle al Señor: Levántate y sálvame. Levántate, Señor, y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. todos sean bienvenidos en esta hermosa mañana para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. El salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y ahí en el lugar donde estamos haciendo iglesia, hermanos. Ahí en el lugar, ahí en casa, que el nombre del Señor sea levantado, que el nombre del Todopoderoso sea honrado en esta mañana, y que juntos, a una sola voz, en un mismo espíritu, bendigamos el nombre de nuestro Dios. Cantamos: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Dios todopoderoso. Creemos en un Dios grande, único y especial, a quien le cantamos en esta hora. Decimos así: La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Cantémoslo y digámosle al Señor de lo profundo del corazón: tú eres Todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Señor, en esta hora te agradecemos, Padre, por este día que nos das. Señor, te alabamos porque tú eres magnífico, Señor, eres asombroso, no hay palabras para describirte. Gracias porque nos permites estar en este día alabándote, Señor, y bendiciendo tu nombre, Padre, y que esto lo podamos hacer no solo hoy, Señor, sino por el resto de nuestras vidas. Gracias por tu gran amor, Señor, porque eres el Dios de nuestros corazones. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.
Buenos días, Iglesia Filadelfia. Nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes. Pastores, buenos días. Buenos días, pastor. Amén. ¿Cómo están en esta mañana? Muy bendecidos, gracias a Dios. Agradecidos con Dios. Esta mañana seguiremos estudiando sobre la necesidad de entender que el Señor Jesús nos da la oportunidad de disfrutar y de experimentar un corazón agradecido. Esta mañana estudiemos sobre este grupo tan especial de hombres que siempre andaba siguiendo al Señor Jesús, los fariseos. Muchas veces lo seguían no solamente para ver qué es lo que estaba haciendo, sino para acusarlo, para difamarlo, para señalar algún error. Pero el Señor Jesús siempre tuvo el tiempo, siempre tuvo el momento de poder contestar sus preguntas, de poder confrontarlos, y algunos de ellos tuvieron la oportunidad de estar en primera fila para experimentar los milagros del Señor Jesús, de poder ver estas acciones milagrosas, maravillosas. Algunos de ellos fueron transformados en sus corazones, algunos fueron endurecidos, pero todos tuvieron la oportunidad de poder escuchar el mensaje de salvación. Iniciamos en esta mañana. Amén. Les invito a que oremos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Nos acercamos confiadamente, sabiendo que tú estás con nosotros y que la palabra llevará fruto en abundancia en nosotros y en tu pueblo y en los que nos escuchen. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias por este tiempo tan especial. Amén. Amén. Muy bien. Quiero compartirles algo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Como comentaba el pastor, estamos hablando sobre los fariseos, los saduceos, grupos religiosos que había en ese tiempo. Y en esta ocasión la Biblia menciona de un escriba. Los escribas eran los copistas o que transcribían la Biblia e incluso eran doctores e intérpretes de la ley. Entonces, cuando el Señor estaba tratando con estas personas, no eran gente común, eran gente preparada, gente estudiada en la palabra, y ellos mismos se sorprendían del Señor, decían, ¿de dónde tiene estas letras o este conocimiento? Estaban sorprendidos del Señor, porque el Señor siempre les había contestado correctamente. Y acababa, dice la Escritura ahí, les leo, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Venía el Señor, acababa de terminar una plática con otro grupo de fariseos y también este escriba le hace otra pregunta. Veo yo en esta lectura que este hombre no tenía intención de pelear o de discutir, sino quería corroborar lo que decía la palabra. Y dice la respuesta del Señor, pero bueno, antes de leer el 29, dice el conocimiento de ahí dice que había 613 mandamientos. Imagina, le dicen al Señor, ¿cuál es el más importante o el primero? Y entonces, de momento, si no estamos preparados, si la gente nos pregunta algo y no estamos listos para contestar, pues no vamos a dar la respuesta adecuada. Pero vemos que el Señor sí tenía la respuesta para cada necesidad, para cada pregunta, y les dice ahí, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, y amarás, verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero no se queda el Señor ahí. Dice la Escritura que continúa el Señor. Y el segundo, no le preguntaron cuál era el segundo, solamente le dijeron cuál es el más importante. Pero el Señor nos hace ver que el primero es tan importante, pero también el segundo. Si cumpliésemos solamente el primero, pero el segundo no lo cumplimos, nos quedamos a la mitad. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Qué maravilloso. Qué respuesta basada en la Escritura, basada en la palabra. Esto está en Deuteronomio, capítulo 6. El Señor está citando lo que el Padre ya había dicho anteriormente. Entonces, para Dios, lo más importante es que los humanos, cada persona, le amemos. ¿Y qué significa amar a Dios? Amar a Dios, dijo el mismo Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no podemos decir yo amo a Dios y hacer lo que nosotros queramos, nuestra voluntad, que siempre nuestra voluntad va en contra de la voluntad de Dios.
Cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, entonces estamos amando a nuestro Dios. Cuando buscamos la voluntad de Dios, entonces estamos deseando hacer su voluntad, agradarle. Pero ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? A través de la Escritura, a través de su palabra vamos a conocer lo que Dios quiere. A veces los humanos pensamos, no, yo estoy bien, no hago nada malo, no mato, no robo, no hago cosas malas. Pero hay cosas que están muy guardadas en nuestro corazón, que solamente Dios sabe qué es lo que hay. Por eso dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Muy bien, si alguno de ustedes quiere añadir algo a este comentario, porque sigo rápidamente. Sí, me llama la atención que los fariseos inmediatamente quieren meter a Jesús al cuadro de la ley. Inmediatamente lo ubican en ese sentido, incluso sus comentarios, incluso sus observaciones, incluso llegan al punto de cuestionarlo, pero conforme a la ley. Y como el Señor, con una manera tan amorosa, le dice, sí, está la ley, y esta ley se cumple en estos dos grandes mandamientos. Amarás a Dios, pareciera que ellos entendían que hacían la mitad de la tarea nada más. Así es. Amaban a Dios, pero inmediatamente el Señor lo relaciona de manera horizontal. Y a tu prójimo. Amén. Un tema que les hacía falta a los fariseos. Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? La ley separaba al pueblo de Dios con los gentiles. Y con este comentario Dios abrió una gran puerta para unirlo con aquellas personas que necesitaban de un Salvador. Amén. He escuchado decir a algunas personas que Jesús vino a rivalizar con la ley, que Jesús vino a quebrantar la ley, pero no es así. Él vino a reinterpretarla y a darle exactamente el carácter, como ahorita tú lo dijiste, del Padre. Siempre el Señor Jesús contestando con lo que pasaba en el Antiguo Testamento, siempre fundamentando su respuesta de una manera perfecta y hablándoles en el idioma que ellos entendían, pero que necesitaban poner en práctica. Amén. Muy bien, les tengo dos noticias, una mala y una buena. Se escucha medio raro, ¿verdad? Pero quiero empezar con la mala. Ahí Dios, hablando a través del profeta Jeremías, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa sería la mala. No podemos agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. Nuestro corazón se inclina a lo malo. Vemos que desde pequeños tendemos a la envidia, al pleito, a cualquier cosa de nuestra naturaleza humana. Y esa es la noticia mala, que nuestro corazón no puede agradar a Dios. Pero les tengo la buena. El profeta Dios, hablando a través del profeta Ezequiel, dice 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué maravillosa promesa. Nosotros no podemos solos agradar a Dios o buscar a Dios o decir voy a portarme bien. Pero si le decimos al Señor, dame un nuevo corazón, Dios lo va a hacer. Y de esa manera podremos cumplir este primer mandamiento, porque con nuestras fuerzas no lo vamos a poder cumplir. Es necesario pedirle al Señor y tener esa comunión con nuestro Dios para que Él haga una obra maravillosa en nuestro corazón. Llega un acontecimiento más aquí, pastores, en donde si bien aquí había una enseñanza también para ellos, el Señor estaba ministrando a los fariseos, pero había uno entre ellos. Y recordamos esta historia, un hombre, un principal entre los fariseos, y él va, y me llama la atención cómo lo busca de noche. Yo creo que el tema que tenían ellos de identificación con el pueblo entre ellos mismos, lo obligó a Nicodemo a ir en la noche. Obviamente guardando ciertas apariencias, guardando los comentarios, guardando los señalamientos, pero el diálogo que empieza Jesús con este fariseo nos abre un panorama de que el evangelio era para todos, en primer lugar. Amén. Y en segundo lugar, que ellos también tenían parte en el reino de Dios. Pero vean cómo lo dice este diálogo. Dice Juan en el capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vemos a un fariseo convencido, y me gusta mucho porque tú hacías el comentario de la ley. Él estaba convencido con la ley, practicaba la ley, enseñaba la ley, era instruido en la ley. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que no solamente tenemos que saberla, sino que tenemos que aplicarla.
Y esta es una gran enseñanza que tenemos que ver en esto de parte de Dios. ¿Qué Amén. tanto sabemos? Este evento nos ayuda a entender que necesitamos conocer a Jesús personalmente. Había la ley aquí, conocían la ley, sabían la ley, pero tenemos todos que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. A Nicodemo no le alcanzaba la ley, no le alcanzaba para estar en el reino de los cielos. ¿Qué necesitaba entonces Nicodemo? Arrepentirse. Y en ese arrepentimiento tenía que haber una regeneración. Muchos hoy sabemos qué hacer y qué no hacer. Venimos a la iglesia, leemos, oramos, pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos sido regenerados? ¿Cuál fue la enseñanza para los discípulos? Sin duda ellos estaban asombrados porque Juan es quien registra este evento. Miren lo que dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Esto habla de regeneración, nuevas personas. Y me gusta mucho ocupar este conector. No solamente convencidos, sino regenerados. Somos creyentes en Cristo Jesús, pero además hay nuevas intenciones, nuevo estilo de vida, hay fruto de esa fe. ¿Qué es lo que busca nuestro Señor Jesucristo? Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recordamos a Juan el Bautista, ¿no? Él bautizaba en agua. Entonces ellos no habían obedecido este mandamiento, incluso temían atentar contra Juan el Bautista, porque el pueblo lo reconocía como su profeta. Este diálogo, ¿a qué nos lleva? Hay fariseos, hay gente que conoce la palabra de Dios, pero cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro con Jesús. Amén. Y para resaltar estos tres conceptos, ¿qué pasó con Nicodemo? Nicodemo quiso entenderlo carnalmente este encuentro. Y el Señor toma cada detalle para decir que él sabía la ley, pero que tenía que nacer de nuevo. Yo quisiera preguntarte allá donde nos escuchas, ¿realmente tú has nacido de nuevo? ¿Realmente hay una nueva persona en ti? ¿Realmente hay fruto de esa transformación? Porque muchos estamos convencidos. Sabemos que no tenemos que matar, sabemos que no tenemos que robar, sabemos que tenemos que venir al templo, que tenemos que orar, que tenemos que leer, pero ¿cuántos realmente lo hacemos con gozo? No convencidos, sino que lo disfrutamos. Para terminar este encuentro conforme a los fariseos, hay tres acontecimientos más. Uno de ellos se presenta ahí en Juan, en el capítulo 7, donde Nicodemo defiende a Jesucristo. O sea, ¿esto qué nos da? Ahí hubo un fruto de su conversión de Nicodemo. Defiende al Señor. Otro tema donde se menciona nuevamente a Nicodemo fue cuando él murió. Ahí en el capítulo 19, versículo 39, cuando Cristo es crucificado, dice el versículo: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Amén. Si bien no se nos habla más de Nicodemo, ahí hay una tendencia que hubo algún comentario, algún escrito de Nicodemo, pero no tenemos mucho de él. Pero vemos tres eventos después de ese diálogo donde hubo un encuentro con Cristo y donde hubo fruto y evidencia de esa conversión. En su defensa y en su muerte se involucra con Cristo. Y yo creo que eso es lo que espera Cristo. La enseñanza, si bien era para todos, la enseñanza era para los fariseos, para los saduceos, para el pueblo, pero ¿qué espera realmente Dios de estos encuentros? Que haya una respuesta, que haya una evidencia, que haya fruto en nosotros. No solamente estarlos escuchando, sino que haya fruto. Lamentablemente hoy hay mucha gente que critica, ¿no?
Aún en el pueblo de Dios hay gente que señala, apenas lo comentábamos, Pastor Samuel. Y qué fuerte es esto y qué doloroso. A veces criticamos la obra, a veces criticamos a los siervos, a veces criticamos el fruto. ¿Qué quiere Dios? Primeramente, nuestro fruto. Primeramente, nuestra evidencia de nuestra salvación. ¿Qué piensas, Pastor Samuel, de esto? A mí me gusta mucho cómo Nicodemo era una persona estudiada, Sí. pero llega con humildad. Uno de los rasgos que tenían los fariseos era precisamente la falta de humildad. Ellos se sentían el centro de todo. Tú lo mencionabas al principio, no era gente neófita, era gente estudiada. Así es. Pero él llega y le da el reconocimiento a Jesús diciéndole, Rabí, Así es. Rabí. Y entonces él dispone su corazón de una manera completa a escuchar la enseñanza. Cuando nosotros conocemos de Dios, cuando nosotros crecemos en la palabra de Dios, más humildes tenemos que ser Amén. para poder escuchar lo que Él va a enseñarnos. Amén. Y el Señor dice a través del apóstol Pablo que el fin de la ley es Cristo. Entonces, toda la Escritura nos lleva a conocer a nuestro Señor, a entenderlo, conocerlo y recibirlo en nuestra vida. En ese sentido, pastores, a mí me gusta mucho porque hoy hay movimientos que tenemos que regresar al judaísmo, que tenemos que regresar a las fiestas, ¿no? Aquí vemos que Cristo cumplió la ley. Él no hizo un lado la ley. Él cumple la ley, pero ahora Él es el nuevo pacto. Ahí Pablo lo cierra en 1 Corintios 11, como dice que ahora tenemos un pacto en su cuerpo y en su sangre. Entonces la ley que vivían los fariseos ahora se complementaba, se llenaba con Cristo Jesús, ¿no? Amén. Así es. Ahora, nosotros entendemos perfectamente bien el concepto de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y lo decías de una manera muy puntual, nosotros no podemos amarlo. Pero viene el segundo aspecto, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y era algo que a los fariseos les costaba mucho trabajo. El Señor Jesús siempre habló, siempre comunicó con un propósito, siempre buscando que el corazón de ellos pudieran entender, aunque muchas veces se endureció. Así es. Ahí en Mateo 15 encontramos otro suceso. Dice el versículo 1, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí hay dos aspectos que me gusta mucho reflexionar, porque ellos hablan de una palabra, quebrantar. Cuando estamos hablando de quebrantar, nos referimos a que partimos en pedazos un todo. Y ellos lo estaban diciendo que el Señor Jesús estaba rompiendo en pedazos la ley de una forma violenta. Pero ellos preguntan no por el mandato de Dios que encontramos ahí en Éxodo, sino que ellos dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y es ahí cuando tenemos que entenderlo de una manera muy clara, que muchas veces ellos estaban expresando la reinterpretación de la ley. Ellos habían hecho de lavarse las manos todo un ceremonial, un ritual, que iba más allá solamente de una práctica higiénica. Ellos estaban hablando de acerca de cuánta agua tenía que derramarse, qué clase de agua era la adecuada, quién había de derramarla, en qué proporción de las manos tenían que ser lavadas. Y esto nos lleva a que muchas veces nosotros queremos reinterpretar la ley de Dios. Nosotros queremos decir cómo va a hacer las cosas. Y si las personas no están haciendo lo que nosotros pensamos que es lo correcto, entonces acusamos y decimos, están quebrantando la ley de Dios, ¿no? Pero viene Jesús ahí en el versículo 3 y les pregunta, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Es un humor muy especial del Señor Jesús y con mucho respeto lo digo, porque les contesta de la misma forma. Siempre les contestaba. No sé, tal vez cuando una persona te pregunta algo, tal vez tú te enojas, te molestas, te exasperas, te das la vuelta, pero siempre Jesús tenía el momento para contestar. Y eso es algo que nosotros hacemos buscando que la gente pueda mirar a Cristo.
poder contestarle, no para pelear, no para contender, sino para poder enseñar. Y entonces le responde el Señor Jesús: ustedes también quebrantan el mandamiento. Ustedes también están haciendo algo más grave que el simple hecho de lavarse las manos. Versículo 4, porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Versículos 5 y 6. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias tradiciones. Aquí el término del que estaba hablando el Señor Jesús es la palabra hebrea corbán, que se refiere precisamente a cuando una persona destina una ofrenda especial a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que muchos de ellos decían? ¿Sabes qué? Esta ofrenda va especial a Dios, así que ya no puedo hacerme cargo de ti, así que ya no puedo bendecirte, ya no puedo sostenerte, ya no puedo seguir con mi responsabilidad, porque es una ofrenda que le he dedicado a Dios. Y el Señor Jesús habla muy fuerte con ellos sobre este tema, porque Él había dicho anteriormente que también uno de los mandamientos es amar a tu prójimo. Y cuando nosotros estamos honrando en este sentido a nuestros padres, estamos hablando de la palabra socorrer, auxiliar. Y muchas personas en ese tiempo le decían a sus padres: no puedo hacerme cargo de ti, no voy a ver por ti, porque mi dinero, porque mis bienes es una ofrenda especial a Dios, corbán. Y el Señor Jesús los enfrenta y los confronta de una manera impresionante, ¿no? Más adelante el apóstol Pablo lo dice, que si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Señor Jesús termina diciéndoles de una forma que muchas veces se los dijo, versículos 7 y 8, hipócritas. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Muy fuerte. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Cómo la iglesia, cómo los líderes llegamos en algún momento a enseñar cosas de hombres por encima del precepto de Dios? Yo creo que una de las cosas que tenía el pueblo, aquí no lo dice que su corazón estaba lejos de él. En otra ocasión, tú ahorita hablaste y citaste de hipócritas, pero en otra ocasión el Señor les dijo sepulcros blanqueados, ¿no? Entonces, la relación que hacía el Señor con ellos era de muerte, era de practicantes de perdición. Entonces, es un riesgo latente cuando entra el hombre, cuando entra la emoción del hombre, cuando entran los principios del hombre, incluso hasta culturales, pastor. Tengo la oportunidad de ser de provincia y hay mucha influencia de la cultura, ¿no? Aquí hay un tipo de actitudes, en otros estados son otro tipo de actitudes, y eso influye en el hombre. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios con esto? Hacer un lado el pensamiento humano y poner en primer lugar a Dios, recordando lo que decías, pastor, ¿no? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Yo creo que ese es el punto de partida, el eje, que tenemos que orientar nuestra enseñanza, nuestro culto, nuestra adoración a nuestro Dios. Él es el centro. A veces nos perdemos, ¿no? El centro a veces es la iglesia, a veces el centro es una persona. No, el centro es Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Dice el mismo Señor dijo: ustedes diezman el eneldo, el comino y dejan lo más importante, que es la fe, la justicia, el amor. Entonces, cuando dejamos de ver a Cristo Jesús, nos vamos a enfocar en cosas que no tienen importancia. Pero cuando estamos poniendo nuestros ojos en el Señor, entonces vamos a valorar lo más importante y los mandamientos más importantes, que es el amor que mencionábamos. Jesús, el centro de nuestra vida. Amén. Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros necesitamos seguir reaprendiendo a acercarnos delante de su presencia con humildad, con un corazón agradecido, con un corazón expectante de lo que Él va a hacer. Porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, entonces
todo el conocimiento que vamos adquiriendo a través de los años, en lugar de ser una bendición para que otros puedan también tener esa bendición, se va a convertir en una carga. Y qué tremendo es cuando hay gente dentro de las iglesias que ponen cargas sobre otros, que ponen responsabilidades, que ponen acciones en el corazón de otros que ni siquiera ellos mismos están haciendo. Y que nosotros podamos entender que a mayor conocimiento tiene que haber mayor humildad. ¿Cómo nosotros poder aplicar esto en la vida cotidiana? ¿De qué manera como padres, como hijos, como esposos, de qué manera podemos nosotros aplicar este principio que a mayor conocimiento necesitamos mayor humildad? Había un evento cultural en ese momento. Los rabí, pastor, tenían un grupo que ellos le llamaban discípulos. Lo quiero relacionar con esto porque nosotros no estamos llamados a ser solitarios. Hoy hay mucha gente que brilla y sobresale incluso en iglesias y trascienden de una manera hermosa. Pero yo creo que uno de los errores que se han cometido es esa gran comisión de discipular, de enseñar. Nadie es llamado al cristianismo para caminar solo. Hoy, por el entorno que tenemos, muchos dicen, pues yo y Dios y aquí me quedo y no pasa nada, ¿no? Yo tengo mi fe firme y yo camino con Dios. Yo creo que hay uno de los riesgos más grandes que hay, es que el centro se convierte en nosotros y no en Cristo Jesús. Nunca tenemos que pasar por alto este mandamiento de hacer discípulos, número uno. Y número dos, de que nuestra enseñanza sea Cristo Jesús. Yo quiero insistir en eso porque los fariseos tenían esa influencia con los jóvenes, esa influencia con los grupos, pero era muy marcada el punto que ellos caminaban solos. Sí se reunían en las sinagogas, sí estaban ahí, pero separaban esa relación al servicio de la iglesia. Vemos ahí en Romanos 12, en Corintios 12, cómo la iglesia es dotada de dones, pero es para el servicio de la iglesia, nunca para el autoservicio, ¿no? Dice el Señor que enviaría su Espíritu y Él nos guiaría. Entonces creo que una de las claves es ser guiados por el Espíritu Santo, porque dice la palabra, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, si nosotros le pedimos dirección, sabiduría para tomar decisiones, para conducirnos delante de los demás, en la familia, creo que vamos a ser guiados por Él y va a traer vida. Entonces, pero cuando somos legalistas y decimos, es que aquí dice esto y ahora me obedeces, entonces fallamos. Pero cuando el Espíritu de Dios se está moviendo en nuestra vida y nos guía, nos enseña, nos redarguye, entonces vamos a producir, ese Espíritu produce vida en nosotros. Amén. Amados hermanos, seamos humildes. Amén. A mayor conocimiento, a mayor crecimiento que nuestra vida puede evidenciar que amamos a nuestro Dios por encima de cualquier cosa. Amén. Pero que también amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sirviéndoles y bendiciéndoles, porque eso es lo que hace un corazón agradecido. Hoy en día es triste decir que hay fariseos modernos, sí, pero que en Filadelfia pueda haber muchos servidores, mucha gente que esté dispuesta a compartir la fe, a compartir lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y mientras más conocemos, más humildes somos para poder bendecir a otros. Oramos y le agradecemos a nuestro Dios. ¿Quieres orar? Claro que sí. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque llega como un refrigerio fresco a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos una medida y esa medida es Cristo Jesús. Él es manso y humilde, Padre amado. Señor, te queremos pedir en este día, si en nosotros hay un espíritu de orgullo, hay un espíritu de alejamiento, hay un espíritu de soberbia, Padre, por saber más que algún otro hermano. Padre, en esta hora te pedimos perdón, Señor. Padre, lo que queremos hacer y reflejar, Padre, es tu amor en la vida de cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, si en algún momento hemos llegado a criticar, a señalar, Padre, incluso a ofender, Padre amado, y sobre todo, Señor, las cosas que te pertenecen a ti, Señor. En esta hora, Padre, tomamos esta enseñanza, la hacemos nuestra, Padre, y queremos ser esos hijos
que lleven la palabra, el mensaje, Padre, de salvación, porque la palabra es para que la entendamos, pero también para que la apliquemos, Señor. Padre, no queremos ser fariseos, no queremos ser sepulcros blanqueados, no queremos ser hipócritas, Señor. Recordemos que tenemos una nube de testigos, Amén. Padre amado, que testifica nuestro fruto, Gracias. que testifica nuestra fe, Señor. Permítenos ser un canal de bendición Amén. para esa gente. Nunca, Padre, una piedra de tropiezo, Señor. Perdona si hemos pecado, perdona si hemos fallado, Padre amado. Y en esta hora, Señor, te pedimos tu dirección, Sí, sí. te pedimos entendimiento y sobre todo, Padre amado, sabiduría Sí. para poder practicar los dones y para poder practicar que somos hijos del Dios Altísimo, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de tus siervos, Señor. Gracias por estas enseñanzas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Al finalizar esta reunión te invitamos a que vayas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres y que puedas decirle: ¿cómo puedo servirte esta semana? Deseo evidenciar que Cristo Jesús ha hecho grandes cosas en mi vida y que yo también quiero hacer grandes cosas en la tuya como un canal de gracia. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana maravillosa y que el Señor esté con Amén. nosotros. Bendiciones. Igual. Bendiciones. Dios les Amén. bendiga. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos, alegraremos en él. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Oramos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos permites, Padre. Gracias, Señor, por proveer nuestras necesidades, Señor, y porque hasta el día de hoy, Padre, no ha habido virus ni problema más grande que tú, Señor. Padre, gracias por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que tú nos das, Padre. Gracias por permitirnos bendecir tu obra, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno todo el tiempo, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Sofonías 3:17 dice: no tengas miedo ni pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir. A la puerta estoy llamando con amor, esperando por ti. Cansado del dolor, de tristeza y temor, vamos a casa hoy. Vine por ti, te perseguí, te reto a creer cuánto es mi amor por ti. No temas más, tu fuerza soy. Caminamos sobre el agua, bailando sobre el mar. Levántate y ve, el futuro abierto está. Tengo planes para ti. Tu pasado ya borré, sanaré tu corazón, todo nuevo haré. Vine por ti, te perseguí.
estrella al caer, para que recuerdes quién soy. Todo esto es para ti. Mi